Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, como la mayoría ya conoce el equipo, el reconectador, pero por las dudas si hay algún estudiante que no esté tan familiarizado con el equipo, vamos a hacer un repaso. Lo que estamos mostrando acá es un reconectador con un montaje en la estación transformadora. Lo que estamos viendo acá arriba es la caja de polos, donde está el interruptor. Tenemos los TI, los TB. Y en la parte inferior acá tenemos el gabinete de control, donde está el relé, que es el controlador, el que toma la decisión de abrir o cerrar el circuito, ¿no? Y bueno, y acá adentro tenemos lo que es batería para alimentar al relé en el caso de que no tengamos tensión auxiliar de 220 volt. Y también, bueno, están los capacitores, equipo de comunicación, etcétera. Este equipo, por lo general, puede proteger los circuitos aguas abajo, como estamos mostrando acá, pero también tiene la funcionalidad de interrumpir el circuito si la falla está aguas arriba, ¿no? Si está en este punto. Todo esto lo puede hacer gracias al relé electrónico que tiene acá adentro, que toma la decisión y manda la orden al actuador que está acá en la parte del gabinete de alta tensión, y mediante eso y una varilla que tiene ahí puede abrir el circuito, ¿no? Acá mostramos un poquito, más en detalle, todo lo que tiene adentro el equipo. Por ejemplo, en la parte del gabinete de alta tensión, lo llama alta tensión porque el manual generalmente lo llama así, si bien es media tensión, pero por ahí en la bibliografía lo van a encontrar como gabinete de alta tensión. Dentro del gabinete es todo esto que estamos mostrando acá en el circuito de color negro, es todo esto. ¿Y qué tenemos? Tenemos el interruptor, como estamos mostrando acá, tenemos los TV. Este modelo en particular tiene TV ante el interruptor y tiene TV después del interruptor, ¿no? Tiene dos juegos de transformadores de tensión. También tenemos los TI, los que estamos mostrando acá. Tenemos el actuador magnético, que es el que le dije anteriormente, que mueve una varilla y mediante eso se abre o se cierra el interruptor. Después tenemos contactos, por ejemplo, un normal abierto y un normal cerrado. El normal cerrado es el que le da la información al relé de que el interruptor está abierto. Y el normal abierto, bueno, es la función viceversa, ¿no? Después, bueno, tenemos acá el accionamiento de la palanca, que es un enclavamiento que tiene el interruptor. Para que vean todo lo que está en amarillo, cerrado en color amarillo, está dentro de la parte de esta que estamos mostrando acá, dentro del gabinete de alta tensión, pero en la parte inferior. Y todo lo que está por fuera de lo amarillo vendría a ser bueno, acá en la parte superior, ¿no? Los TI son lo que tenemos acá de esta forma redonda y los TV, bueno, tenemos un juego de TV acá arriba y uno de TV acá, ¿no? En esta posición, en la parte inferior, en la parte posterior sería. Todo esto está comunicado con un cable. Acá el diagrama de bloque lo muestra así de forma separada, pero en este modelo en particular es un único cable donde van las señales van señales básicamente en 24 volt que le dan la información al relé, y también va la alimentación al actuador magnético, ¿no? Que está acá arriba. Dentro del gabinete de baja tensión tenemos el relé de protección que estamos hablando, el ACU, que por sus siglas en inglés es Unidad de Control del Actuador, que es el que recibe la orden del relé y manda la tensión en continua para que el actuador abra o cierre el circuito, ¿no? En este modelo en particular son dos cables solamente, y lo único que hace el ACU es invertirle la polaridad. Entonces, de una forma lo energiza la bobina, y la otra la desenergiza, ¿no? Entonces, eso hace que el interruptor abra o cierre. Bueno, acá también tenemos los capacitores y tenemos lo que son las baterías. Justamente los capacitores sirven para abrir alimentar el actuador en el caso que no tengamos la tensión auxiliar de 220, ¿no? Y las baterías justamente sirven para alimentar todos los circuitos auxiliares en 24 volts. Entonces, todo lo que tenemos acá en el gabinete está acá adentro, ¿no? La fuente, los capacitores que están en color azul, el ACU, las baterías, acá tenemos la parte posterior del relé, la ficha,
Esta ficha que está mostrada acá en círculo color rojo, es la ficha que viene del gabinete de alta tensión. Eso es un poco todo lo que tiene el equipo completo, ¿no? Del gabinete de baja tensión con con el gabinete de media tensión. No sé si tienen alguna duda de esto. En qué posición puede estar ubicado el aparato? Bueno, por ejemplo, acá pusimos una imagen de una estación transformadora. Puede estar ubicado en esta posición. Si está ubicado acá en esta posición, está protegiendo transformadores, está protegiendo las instalaciones de la estación transformadora. O puede también estar ubicado acá en la salida de las líneas, que pueden ser líneas urbanas o pueden ser líneas rurales, ¿no? O también podemos usar el equipo para proteger las líneas aguas abajo, ¿no? Podemos tener a lo largo de los trayectos de las líneas, podemos tener otros reconectadores. ¿En qué modo lo podemos usar? Bueno, lo podemos usar sin reconexión o con reconexión. Por lo general, en la parte urbana, donde las fallas transitorias no son tan probables, o si son probables, lo más probable que pese mucho lo que es seguridad, entonces vamos a configurar el reconectador sin reconexión, por el tema si se cae un cable, lo más seguro es que no haga la reconexión porque se pone en peligro la seguridad de las personas. Eso es una decisión de quien administra las líneas. Hay algunas cooperativas o algunas distribuidoras que tienen la política de hacer un rescierre en la parte urbana. Bueno, eso se evalúa dependiendo de quién toma la decisión, ¿no? Pero por lo general, en la parte urbana se toma la opción de no reconexión, porque en realidad el reconectador no sabe si es una falla transitoria o que se le cayó el cable en algunos eventos. Después, en la parte podemos configurarlo con reconexión, generalmente en estos alimentadores donde la mayoría de las fallas son transitorias, entonces en este caso va a estar bien justificado hacer rescierre en estos alimentadores, porque queremos lograr que el impacto que tienen esas fallas en las líneas sean lo menos dañino posible, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si acá hay una falla transitoria en esta parte y no tenemos reconexión? Automáticamente para una falla, por ejemplo, que el árbol toca el conductor y no tenemos configurado el reconectador con rescierre, automáticamente va a abrir y va a quedar el circuito abierto. Y eso se traduce, como ustedes lo saben, en más horas fuera de servicio de la línea y bueno, más tiempo para reponer el servicio, ¿no? Por eso en estos casos está justificado configurar el reconectador con reconexión. Siempre lo remarcamos y decimos que ya sea el reconectador o otra protección, minimiza lo que es el impacto de la falla en el sistema, justamente el ejemplo que damos anteriormente, ¿no? De minimizar el impacto, porque no es lo mismo estar 2 horas sin servicio que estar un segundo, que es el tiempo que abre el interruptor, el circuito y reconecta, ¿no? Entonces, es un poco remarcar eso. Como siempre decimos, el reconectador no nos va a salvar de todo, sí nos va a salvar las buenas políticas que tengamos en lo que es el mantenimiento y, bueno, buenas políticas con respecto a a la fabricación y cuando planificamos las líneas, ¿no? Por dónde lo vamos a hacer pasar el alimentador, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de tiempo de operación, de lo que es un reconectador, por ejemplo, acá pusimos de ejemplo lo que es un fusible de expulsión. Este fusible de expulsión, por ejemplo, es de un calibre de 50T. Entonces, ¿cómo interpretamos la operación de ese fusible? Les quiero explicar la operación del fusible para después pasar a lo que es cómo responde el reconectador. Lo más fácil es verlo como un fusible, ¿no? Acá tenemos la respuesta de un fusible de 50T, por ejemplo, dibujado en escala logarítmica. En este eje tenemos tiempo y en este eje tenemos corriente. Entonces, ¿qué nos diría la regla práctica, la regla electricista? 50 amperes se quema el fusible. Acá entramos, por ejemplo, si ven acá el eje X,
tenemos las corrientes multiplicadas por 10. Entonces, 5 por 10 sería 50. Para interpretar si actúa en 50 amperes, entraríamos con 50 amperes, subimos y no tocamos la curva de actuación del fusible. Entonces ahí concluimos que para 50 amperes este fusible no va a actuar. Entonces la regla del electricista hay muchas veces que funciona y hay muchas veces que no funciona. Para saber con exactitud cómo opera una función de sobrecorriente, tenemos que siempre remitirnos a estas curvas de operación. Y en este caso los dan los fabricantes, ¿no? En lo que es fusible nos da el fabricante y lo que es el reconectador, si agarramos la hoja o el manual del reconectador también. Entonces, ¿para qué corriente operaría este fusible? Por ejemplo, acá ven que si entramos, por ejemplo, con 120 amperes, tocaríamos la curva del fusible acá arriba. Entonces, bueno, ¿y en qué tiempo? Y en 104 segundos, 1 minuto y medio, 2 minutos. O sea, este fusible, que es de 50 amperes, traduzcámoslo un poquito con otras palabras, se puede aguantar una sobrecarga del doble de la corriente que no operaría nunca. O sea, si le hacemos circular 100 amperes continuamente, no operaría nunca, ¿no? Entonces tenemos que superar una corriente, por ejemplo, de 120 amperes o 130 amperes para que actúe en este tiempo. ¿Qué pasa? Si este fusible ve una falla, por ejemplo, de 300 amperes, 30 por 10, 300 amperes, actuaría en un segundo. No sé si eso lo están viendo, pero es un concepto que siempre se los remarco y para ver la actuación sería de esta manera, ¿no? Corriente y tiempo. O sea que un fusible, si ve 300 amperes, actuaría en un segundo. Si ve, por ejemplo, 1000 amperes, actuaría acá en 200 milisegundos, ¿no? Porque vamos a marcarlo acá, hacemos la extrapolación de esta curva con esta, ¿no? Entonces, 1000 amperes que estamos mostrando acá, para 1000 amperes actuaría en 200 milisegundos más o menos. Eso es con respecto a lo que es cómo opera un fusible. Obviamente, si este fusible sufrió ya una sobrecarga o una falla previamente, esta curva lo más probable es que esté más tirada hacia la izquierda. Entonces, va a operar en menos tiempo, eso quiere decir. Esto es acá una explicación media teórica, pero en la práctica pasa eso. Incluso cuando tienen el récord configurado con varios resierres, generalmente la curva de los dos fusibles se corre para el lado izquierdo. No es que se corra, sino es una forma de interpretar que ese fusible, en vez de quemarse a los 200 milisegundos, se va a quemar a los 100 milisegundos. Entonces, ahora, una vez que vimos esto de la parte de los fusibles, les quería transmitir esto del fusible porque es más fácil de ver. Entonces, conceptualmente acá fíjense que uno de 50 amperes arranca en 120 amperes. Este sería la I de arranque aproximada de este calibre del fusible. Estos son fusibles de tipo expulsión que básicamente responden similarmente casi todas la misma curva, salvo que le cambiemos la curva y que sea uno de 50K. Pero los tiempos de apertura son similares. Lo más común que usen un tipo K, ¿no? Que no un tipo T. Pero bueno, las curvas son similares. Ahora llevamos esos conceptos, los llevamos acá a lo que es el reconectador. ¿Qué pasa? El reconectador también, la ventaja que tiene que acá el fusible ya tiene una curva definida, que es por el alambre, ¿no? La propiedad que tiene el alambre se va a fundir en estos tiempos. El reconectador a tener este relé microprocesado, este es un modelo de ABB, pero si ustedes tienen un Tabrida, tienen un Hoja Power, Cooper, lo que tengan, todos tienen estos relés que tienen prácticamente las mismas funcionalidades. Y las curvas normalizadas las tienen todos. O sea, la normal inversa, extremadamente inversa, IEC, ANSI, o si algunos le quieren ajustar una curva propiamente que ustedes quieran, estos relés lo pueden hacer. Entonces acá no están tan limitados como un fusible que tiene una única curva, sino que el relé este le podemos elegir, por ejemplo, curvas rápidas, como lo que estamos viendo acá, que es la curva que está por abajo, curva lenta, las podemos mover estas curvas, las podemos mover en tiempo, para arriba, las podemos mover
para el costado con las corrientes de arranque, que es la corriente de acá, y de arranque o y de pickup, dependiendo de donde ustedes estén viendo la bibliografía, pero se refiere a este punto donde empieza la curva. Y fíjense la gran diferencia con el fusible, que si ustedes configuran una I de arranque en 100 amperes, acá sí va a ser 100 amperes este punto. Estos puntos sí son 100 amperes. Diferente a lo que es un fusible, que el fusible le dicen 50T y no. El 50T, la corriente de arranque del fusible, como vimos, es 120. O sea, como que es, por regla práctica, es más del doble. Estos puntos de arranque de las curvas sí, sí son las corrientes que configuramos en el relé. Y fíjense también que acá tenemos la particularidad de elegir las curvas. Por ejemplo, acá elegimos una curva R 105 y acá arriba elegimos una curva C 133. Otra cosa que acá, por ejemplo, ya la normativa es 51P, eso quiere decir lenta de fase. Y la 50P, todo lo que se refiere a 50 por la normativa ANSI, son curvas rápidas o curvas instantáneas. En este caso, este relé en particular, si bien es instantánea, pero nos deja elegir un tipo de curva. Y son instantáneas porque prácticamente responden a tiempos extremadamente cortos, ¿no? Estamos hablando acá de también 200 milisegundos. Por eso se lo llama curva rápida. ¿Están de acuerdo con esto, no? Y bueno, acá lo que tienen estos relés, justamente que traen todas estas variedades de curvas, rápidas, lentas, justamente para poder coordinar con protecciones que tenemos aguas arriba o aguas abajo. Justamente nos están dando toda esta flexibilidad para eso, ¿no? Antes de pasar a ver los ejemplos de coordinación, vamos a ver estos ejemplitos para que se vea visualmente los conceptos, ¿no? Para que después vayamos y veamos bien a qué nos estamos refiriendo con coordinación. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el reconectador ubicado en este punto y tenemos dos ramales. Este ramal de acá arriba y este ramal de acá abajo, ¿no? Los triangulitos que estamos viendo acá simbolizarían los transformadores de media tensión a baja tensión. Viene la línea de media tensión, alimenta estos transformadores y bueno, de acá va a alimentar los usuarios de baja tensión. Esto puede ser rural o puede ser urbano, no importa, es un ejemplo. Entonces, el reconectador tiene configurado esta curva, ¿no? Acá olvidémonos por un rato si es rápida o es lenta. Tiene esta curva de operación. Inicialmente está alimentando las cargas de los transformadores, que pueden estar al 20, 30, al 50%, pero la corriente que circula acá por el alimentador, a la salida del conectador, es esta corriente de carga, la que estamos viendo acá. Entonces, como la corriente de carga la tenemos en este punto, no está tocando la curva de operación, entonces el reconectador está cerrado y está en condiciones normales, normales de operación. ¿Qué pasa? Vemos una falla en este punto, como estamos mostrando acá. Entonces, de la corriente de carga que teníamos, se aumentó la corriente, ahora tenemos una corriente de carga más una corriente de falla, y el reconectador hacemos el mismo análisis que hacíamos anteriormente. Con esta corriente que está viendo ahora en este caso de falla, actuaría en este tiempo, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo que, bueno, que cuando vio esa falla, actuó o abrió el circuito en este tiempo de actuación. Que este tiempo de actuación va a depender de la curva que tenga configurada, ya sea, puede ser una curva de tierra o una de fase. Si tenemos activas las protecciones de tierra y de fase, y esta es, por ejemplo, una falla tierra, lo va a ver con la curva de tierra y va a responder en este tiempo. ¿Qué quiere decir que va a responder en este tiempo? Que el reconectador está cerrado este tiempo. Conceptualmente es eso. Está cerrado ese tiempo y ahí abre el circuito. No es que responde de manera instantánea, ¿no? Responde a esta curva tiempo corriente. Obviamente, si la falla es de alta impedancia, el tiempo es más grande, o sea, va a estar más tiempo el reconectador cerrado. Caso contrario, si la falla es de alta corriente, va a abrir en un tiempo más chico.
Muy bien, y como la falla, eh, como el reconectador lo teníamos configurado sin reconexión, vio la falla y quedó abierto, ¿no? Acá no importa si la falla podría haber sido transitoria, igualmente como no tenía estaba configurado sin reconexión, abrió el circuito. Eso es acá estamos haciendo algunos ejemplitos para que entendamos un poco la temática, ¿no? En este caso, analizamos lo mismo, el evento es transitorio, por ejemplo, una falla transitoria, y el reconectador sí lo tenemos configurado con una reconexión. Entonces, ocurrió la falla acá, abre el circuito, después cerró la falla, y como la falla era transitoria, el reconectador quedó cerrado. Obviamente, en esa apertura queremos lograr que la falla se extinga, ¿no? Por eso hacemos esta reconexión. Muy bien, ahora otro ejemplo de la falla permanente, este caso es una falla permanente con reconexión. Entonces, ocurre el evento en este punto, abre el circuito, el reconectador, cierra, se encuentra de nuevo con la falla y abre el circuito, ¿no? Acá en la reconexión, en ese tiempo de apertura que les dimos para que se elimine la falla, no se pudo eliminar, cerró y la falla estaba, y como estaba la falla, abrió. Entonces acá tenemos un problema. Si bien logró el objetivo de abrir esa falla, porque el circuito está en falla, pero acá fíjense en que tenemos dos ramales, ¿no? Tenemos un ramal de acá y un ramal acá. Entonces, nosotros ahora tenemos que ver o intuir dónde puede estar la falla. Entonces, como tenemos dos ramales, ahí esto se traduciría en mayor tiempo en búsqueda de la falla, ¿no? Entonces, para que no nos ocurra lo anterior, insertamos protecciones en el sistema. Por ejemplo, acá en este punto pusimos esta tentativa de ubicación de la protección en este punto, y acá en este ramal pusimos una protección en este punto, ¿no? Estas protecciones que pueden ser fusibles de expulsión, como vimos anteriormente, puede ser otro reconectador, o puede ser un seccionalizador, como estamos mostrando acá. Puse estos modelos de ejemplo, pueden ser otros tipos de reconectadores, otros tipos de marca, no importa. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? Tratar de seccionar la línea para en el caso de falla sea más fácil de ubicar la falla, ¿no? Entonces, estas protecciones van a cumplir ese objetivo, pero para que puedan cumplir ese objetivo, tienen que estar coordinadas. ¿Qué quiere decir que tienen que estar coordinadas? Que, por ejemplo, la curva de operación de esta protección tiene que estar por debajo de las curvas del reconectador. Lo mismo con esta protección que está acá, ¿no? Esta protección tiene que tener las curvas de tierra y de fase por debajo de... Ahora igual vamos a ver los ejemplos, lo estamos diciendo acá con palabras, pero lo vamos a ver bien. Tiene que tener las curvas de operación por debajo de esto, ¿no? Entonces, si la falla está en este punto, va a actuar esta protección y no me va a sacar fuera de servicio todo el alimentador, ¿no? Lo mismo si está en estos puntos, acá. Va a actuar esta protección. Con esto que estamos diciendo de coordinación, nos garantizamos, cuando dibujemos las curvas en tiempo corriente, que actúe la protección correcta, porque físicamente pueden estar instaladas en el lugar, pero si no aseguramos de analizar las curvas, puede existir el caso que no coordinen, ¿no? Que no coordinen quiere decir que, bueno, yo tengo ubicado esta protección acá, igualmente me actúa el reconectador y esta protección no se entera. Si les ocurre eso, justamente porque las curvas no están debidamente ajustadas, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos el trabajo con fusibles. Si esto sería fusible y lo queremos salvar, ahora vamos a ver que al reconectador le configuramos curvas rápidas y lentas. Entonces, con las rápidas hacemos que este fusible en primera instancia no se queme y que se vaya a quemar en las otras instancias, ¿no? Para
asegurarnos que esta falla que se presenta en estos puntos, por ejemplo, si es una falla transitoria, que se extinga cuando este interruptor abre el circuito. Eso es un poco el concepto. Ahora vamos a ver eh, todo lo que dijimos en palabra de lo anterior, lo vamos a ver con estos ejemplitos de coordinación. Acá, por ejemplo, tenemos este punto, estamos ubicados acá en la ET, la línea tiene, por ejemplo, una salida, en la salida tiene un reconectador que responde a la curva de operación, como estamos mostrando acá, de color rojo, en tiempo y corriente, y tenemos un reconectador en un ramal lateral, que lo hemos denominado reconectador 2, ¿no? Entonces, estos recos tienen que estar con las curvas coordinadas, coordinadas en corriente, ahora lo vamos a ver, pero puede estar en coordinadas en tiempo y corriente, o podemos coordinarlas solamente con el tiempo, como ahora lo vamos a ver. Entonces, en condiciones normal, como mostramos anteriormente, tenemos una corriente de carga y el reconectador está cerrado, ¿no? Acá no ve falla. En el caso que tengamos una falla en este punto, la única protección que ve la falla es el reconectador 1. El 2 no la ves, ¿no? Porque el circuito de falla está entre este punto y la fuente, que es la estación transformadora. Entonces, acá ocurre lo mismo que lo que veíamos anteriormente. El RECO 1 ve una falla con un cierto valor de corriente y en este tiempo que estamos mostrando acá, abre el circuito. Eso está correcto. Ahora en el caso que tengamos una falla aguas abajo acá, como estamos mostrando acá con un rayito de color amarillo, acá quedan en serie las dos protecciones para este evento de falla. Queda en serie el reconectador 2 y el reconectador 1, ¿no? El circuito de falla sería todo esto. Regresa la corriente a la estación transformadora y bueno, haría esta circulación de corriente. Entonces, para que veamos qué protecciones quedan en juego el reconectador 2 y el 1. Entonces, fíjense que acá que el reconectador 2, perdón, tiene una curva de operación por debajo del interruptor o del reconectador 1. Acá están coordinadas correctamente, fíjense, pero están coordinadas por tiempo, porque la corriente de arranque, si observan acá, está configurado para la misma I de arranque. Y eso es correcto. Esto es otra forma, una forma de coordinarlo. Podemos coordinar por corriente, desplazando, o sea, poniendo la corriente de arranque del reconectador 2 con una menor corriente que la del 1, es una forma, o poniendo la misma corriente de arranque, pero con distintos tiempos. Entonces, se presenta una falla de aguas abajo del reconectador 2 en esa derivación, y obviamente el reconectador 2 tiene una curva de operación más rápida que la del 1, entonces abre el circuito. El 1 también va a ver la corriente de arranque, porque se superó la corriente de arranque, pero no le da el tiempo para abrir el interruptor. Le gana en tiempo el reconectador 2. Entonces eso es una forma de coordinarlos. Este es otro ejemplo, por ejemplo, el mismo ejemplo de los dos reconectadores. Se presenta la falla acá en esta línea lateral. En este caso están bien coordinados por corriente. Fíjense que acá el reconectador 2, que es un ramal lateral, podría haber sido de 20 amperes, por ejemplo, la de corriente de arranque en tierra, y el otro podría estar en 50 amperes, pero sin embargo tienen distintas curvas configuradas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el rojo tiene una extremadamente inversa. Cuando hablamos de curvas más inversas, quiere decir que están más paradas, que se asemejan mucho a lo que es una curva de un fusible de expulsión. Y normalmente inversa no está tan parada, sino está más bien acostada, que es la curva de color verde. Entonces acá, si bien coordinan por corriente, por la regla práctica del electricista, diríamos, bueno, pues yo tengo de 20 amperes el ramal lateral con la corriente de arranque y el otro lo tengo en 50, cualquier falla que tengamos abajo va a actuar el verde, porque lo tengo con menor corriente de arranque, pero no porque no hay una suficiente separación en corriente y al tener curvas de operación distintas, fíjense que en este punto se cruzan las curvas.
Entonces pueden darse casos, si la falla se da, por ejemplo, un día húmedo de lluvia, donde tenemos una gran corriente de cortocircuito, y los reconectadores vean esta corriente que estamos mostrando acá, por ejemplo, puede darse el caso que abra también el interruptor de arriba, ¿no? Porque fíjense que la curva, en este punto, la roja es más rápida que la verde. Entonces puede darse el caso que abran los dos, o si la falla es de alta impedancia, quiere decir que la corriente de cortocircuito es más chica, en este punto, por ejemplo, que sea de 40 amperes, puede darse el caso que ahí sí abra correctamente este y este no abra. Pero por eso muchas veces ustedes que están en campo les debe haber ocurrido alguna vez que bajo ciertas condiciones operan bien los ramales laterales y hay veces que no. Justamente la explicación es por esto, porque si tenemos distintas curvas configuradas, puede ser que se crucen las curvas, entonces eh, hay veces que no actúan de manera correcta. Si no queremos hacer esta superposición de curvas, lo más correcto es, por ejemplo, si este lo tengo el reconectador 1 con extremadamente inversa, lo más correcto es poner normalmente inversa en este reconectador que estamos mostrando acá, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una protección de tierra con una curva extremadamente inversa a la salida, cuando configuremos el reconectador 2, también seleccionemos una curva extremadamente inversa, ¿no? Entonces, con eso nos aseguramos, por ahí nos ahorramos de hacer este análisis, elegimos la misma curva, pero con distintas corrientes de arranque. Entonces, ahí es lo más probable que ahí nos funcione de manera correcta, ¿no? Entonces, acá lo que acá decimos, si bien está bien configurado por corriente, pero no está mal coordinado por tiempo. Justamente porque elegimos curvas distintas y las curvas se nos intersectaron ahí. Muy bien. Otro ejemplo acá de coordinación, por ejemplo, con fusibles en los ramales laterales. Tenemos en la salida principal, tenemos un reconectador. El mismo ejemplo anterior, pero sacamos el reco y pusimos un fusible. Entonces, este reconectador acá está configurado con curvas rápidas y curvas lentas. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Justamente con lo que está diciendo acá la dispositiva, lo tenemos con reconexión. Y la curva del fusible la tenemos acá, de color verde. Entonces acá el reconectador hace un juego, ¿no? En este instante está funcionando normalmente, ocurrió una falla y va a actuar porque tiene configurada una curva rápido en este tiempo, ¿no? Acá lo vemos en escala logarítmica, serían por ejemplo unos 50, 100 milisegundos, y acá lo vemos en la parte oscilográfica. Fíjense que acá está hecho a modo esquemático, pero diríamos que hace un ciclo, 2 ciclos y medio, ¿no? Entonces en 2 ciclos y medio abre el circuito, justamente porque está actuando con esta curva. Y en este caso acá no está permitiendo que se queme el fusible. Por más que el reconectador esté ubicado acá, pero tiene configurado una operación rápida, entonces le gana al fusible y de esta manera, si esta falla es transitoria, en estos tiempos que estamos mostrando acá, esto por ejemplo es un tiempo de apertura, acá lo pusimos de ejemplo que es 2 segundos, esperamos que en este tiempo de apertura, si la falla es transitoria, se elimine, ¿no? En este caso particular, cierra el circuito después de los 2 segundos y la falla sigue estando. Entonces, ¿qué pasa? Desactiva la curva rápida del reconectador y cierra el circuito, pero ahora va a esperar abrir el circuito nuevamente con la curva lenta. Esta curva que pusimos acá arriba es una curva lenta, entonces fíjense en que hace el juego, ¿no? Primero le gana al fusible con el tiempo de apertura más rápido y después le da tiempo, si acá vemos el diagrama oscilográfico, ¿qué quiere decir que le dé tiempo? Que está cerrado un tiempo más largo para justamente darle tiempo a este fusible que se queme. Eso quiere decir. Que actúe con curva lenta, el concepto es eso. Entonces, ¿qué pasa? Acá, fíjense en el diagrama oscilográfico, se quemó el fusible, entonces el reconectador, después de este tiempo, no ve más la falla. Obviamente, este fusible se quemó. Si era una falla monofásica, se quema un fusible. Si es falla bifásica, se quemará un fusible. Pero la cuestión es que esta línea sale fuera de servicio y en la línea troncal mantenemos el servicio, ¿no?
Este es un ejemplo que lo hicimos con un fusible, pero puede ser un seccionalizador también, ¿no? Pero bueno, queríamos mostrar un poquito cómo hace el trabajo el reconectador. El reconectador con este fusible que está acá, en línea lateral. Todo lo que vimos anteriormente es lo conceptual o lo estratégico, ¿no? Que uno cuando antes de ir a configurar un equipo, uno conoce la línea, conoce las líneas, conoce el alimentador, entonces uno se establece una cierta estrategia en prioridad, por ejemplo, y después, en base a la estrategia, que es lo más importante que tenemos que hacer, es poner el plano sobre la mesa y analizar qué estrategia queremos con las protecciones, porque las protecciones en realidad van a actuar de acuerdo a cómo nosotros las definimos o cómo nosotros lo planificamos. Generalmente no estamos acostumbrados a ese trabajo, pero es así. Nosotros, con este análisis de estrategia y análisis de curva, vamos a lograr los objetivos que nos proponemos. No es que instalamos la protección y esperamos a ver cómo actúa. Por lo general nosotros definimos. Después hacemos los pequeños ajustes de las curvas dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo en campo, ¿no? Y de los análisis de falla que vamos descargando de los reconectadores. Después, ahora al último, vamos a analizar algunos eventos de falla, ¿no? Con diagramas oscilográficos. Obviamente, porque todo este análisis lo hacemos muchas veces sobre cosas teóricas o prediciendo los valores también de cortocircuito que planifiquemos. Después, cuando los reportes de falla ya tenemos bien las corrientes que ven exactamente las protecciones y con esos datos es mucho más fácil planificar, ¿no? Entonces, lo que dijimos anteriormente es más que todo estrategia de cómo nosotros queremos configurar las protecciones para obtener los resultados. Esta es la parte donde tenemos que trabajar un poco y ir a los equipos y configurarlos. En este caso acá les he puesto gráficas de la F-Suite, ¿no? Que son los modelos de ABB. Por ejemplo, acá tenemos la 51P, que es una protección lenta de fase. Todo lo que es 51 se refiere a la normativa ANSI y se refiere a todo lo que es temporizado. Y todo lo que es 50 es instantáneo. En este modelo en particular, la 50P, el software nos da la posibilidad de elegir curvas rápidas, ¿no? Que es la curva que dibujamos abajo de todo para que les gane los fusibles. Eso va a depender justamente si estamos haciendo el trabajo con fusibles o no. Si tenemos un alimentador urbano no tenemos que ganarle ningún fusible, configurando una protección lenta de fase, una lenta de tierra, y si quieren algún instantáneo, por si tenemos algún valor grande de corriente, ya es suficiente. El reconectador o los relés generalmente nos dan todo este abanico de posibilidades para que uno, dependiendo de la funcionalidad que le va a dar a la protección, podamos elegir, ¿no? Entonces acá lo que es 50P, acá sí nos da la posibilidad de elegir curvas rápidas. Y acá tenemos dos ajustes instantáneos, que estos ajustes son de tiempo definido. Acá por lo general le podemos hacer dos escalones, ¿no? Por ejemplo, un escalón instantáneo en 500 amperes de fase y otro escalón en 1000 amperes también. Eso justamente depende de quién esté planificando el ajuste de las protecciones. Lo mismo con la protección de tierra, ¿no? Tenemos 51N que es de tierra lenta, 50N es protección de tierra rápida y bueno, y tenemos los dos escalones acá de tierra justamente para configurar protecciones instantáneas, que estas son de tiempo definido. Tiempo definido, pero le podemos dar un cierto retardo, ¿no? A ver si hay alguna pregunta acá. Consulta, en este caso, si saltara una sola fase del fusible, ¿no actuaría una falla a tierra por el desbalance de consumo? Y justamente sí, depende cómo lo tengas configurado. Sí, sí, eso es así. Pero ¿qué pasa? Puede ser que sí o puede ser que no. Eh, por ejemplo, hago un ejemplo sencillo. Si tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a dibujarlo acá, una corriente principal de 100 amperes por el alimentador y hay una derivación importante acá de 50 amperes. Se nos quema un fusible por algo, ya sea por una falla o una sobrecarga, lo que sea,
Y el reconectador que está ubicado acá va a haber un desbalance de 50 amperes más o menos, ¿no? Y depende cómo lo tengamos configurado. Si lo tenemos con protección de tierra inferior a 50 amperes, lo más probable que sí. Lo más probable que actúe en los tiempos de las curvas de tierra, ¿no? Eso es otra cosa a tener en cuenta. Si eso es así. Actúa por desbalance. En realidad puede ser que aguas abajo acá exista la falla o también que se nos haya quemado un fusible. Y ese desbalance nos puede hacer actuar las protecciones de tierra. Que obviamente el relé, acá por ejemplo, les voy a mostrar, ustedes lo deben saber, pero lo vamos a repasar. Justamente el reconectador no tiene un relé de tierra, tiene un relé de tierra no, perdón, no tiene un TI de tierra, tiene 3 TI de fase y a la tierra la hace por desbalance de corriente, ¿no? Entonces es verdad lo que dice el compañero, si se nos quema un fusible, va, nos puede llegar a actuar, dependiendo de cómo la tengamos configurado, la protección de tierra o no. Hay veces que ocurre que se nos cae un cable a tierra y tenemos una alta impedancia, el desbalance es poco y esa protección o ese reconectador nunca actúa. O la corriente de arranque está por debajo, o sea, la falla, por ejemplo, es de 100 amperes y nosotros tenemos configurado en 120 una protección de tierra. Y en ese caso no abre el circuito justamente porque el desbalance es chico o el cable no hace buen contacto con tierra, entonces la corriente de falla tiene un valor chico. A ver, se entiende, ¿no? Lorenzo, exacto. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Por eso hay muchas veces que cuando los proveedores nos venden equipos y nos dicen, no, este equipo tiene una protección contra cable cortado. Justamente ninguno la tiene. Y ninguno la tiene porque en realidad la protección 46, que es la de balance, también lo hace midiendo desbalance. Entonces, si se nos cae o si se nos corta un conductor en el final del alimentador y ese desbalance no es considerable, nunca va a detectar la falla. Entonces, los reconectadores no tienen protección por impedancia. Es solamente por desbalance de corriente. Entonces, si se nos corta el cable a la salida de la ET, que por ahí el desbalance es considerable, o dependiendo cómo tengamos configurada la protección, puede darse el caso que sí actúe, pero también puede darse casos que no actúe. Eso sí. Justamente todos esos análisis se hacen antes de configurar los equipos, ¿no? Si estamos en una zona urbana complicada, todos esos análisis los tenemos en cuenta, ¿no? Para después volcarlo a la configuración. Bueno, acá les mostraba lo que es la F Suite. Se lo mostraba acá con esto porque son unos códigos por ahí un poco más familiares y por ahí un poquito más entendibles. En este taller en particular les voy a mostrar un poco lo que es el PCM. ¿Por qué les voy a mostrar el PCM? Porque justamente ya, por ejemplo, ABB no usa más lo que es el OBR3, ahora está haciendo todo con OBR15, o si estamos, por ejemplo, en 33 kV, OBR38. Y bueno, justamente todos los relés de esa variedad de reconectador se configuran con el PCM600. Que bueno, si no estamos muy acostumbrados a lo que es la programación y esas cosas, no es tan familiar de verlo. Entonces, bueno, les quería mostrar un poco eso, ¿no? Y por otro motivo también, yo por ahí he atendido más consultas de ABB, un poquito más de problemas de esa marca, entonces por ahí, bueno, tengo más información de eso. No es que las otras marcas no las uso, sino que, bueno, eh, por ese motivo, por ahí siempre las capacitaciones son más apuntadas a este tipo de marca. No es que tenga preferencia, sino que tengo más información, sería. Pero los conceptos de esto los pueden traspasar a otra marca. Si tienen una hoja Power, curvas rápidas y lentas también las van a tener y las van a poder configurar. Si tienen Tabrida también, si tienen Cooper también. Lo importante de estos encuentros es los conceptos y que después apliquen cierta estrategia, ¿no? No importa la marca de equipo. Muy bien. Entonces acá lo que les muestro, por ahí un poco los códigos del PCM.
Acá no es, por ejemplo, acá en esta columna, acá sí les muestra la simbología ANSI, pero en el PCM muchas veces vienen con estos códigos, ¿no? Que básicamente es lo mismo. Acá, por ejemplo, la 51P es una temporizada de fase y por sus siglas en inglés lo llama PHLP-TOC. ¿Por qué lo llama así? Porque quiere decir, bueno, como estamos viendo acá, protección de fase, low protection, la T trifásica, overcurrent. O sea, es una protección de fase de baja, de una instancia baja. ¿Por qué lo llama una instancia baja? Porque justamente es esto, ¿no? Nosotros hablamos acá en tiempo corriente, esto es corriente y esto es tiempo. Entonces, protección de baja quiere decir esto, las temporizadas. Baja quiere decir por esto, ¿no? Porque para estas ciertas corrientes los tiempos de actuación son altos. Por eso dice protección baja trifásica. Acá tenemos una HH, que es protección también de fase, pero de high, ¿no? De alta. Entonces es una protección así. Esto es low, esto es high acá. Y tenemos la PIH-PTOC, que por sus siglas en inglés es protección instantánea de fase trifásica, overcurrent. Entonces, acá sería otro escalón, ¿no? Acá. Esto sería instantánea, esto es high, de alta también, y esto es low, de baja. Esta low de baja podemos elegir tipos de curva, y estas no. La high y la instantánea son de tiempo definido. Nosotros lo que podemos dar es un cierto retardo a la función, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el PCM. Así que bueno, eso un poco es, cuando abran el PCM nos vamos a encontrar con este tipo de simbología. Hay veces que podemos elegir que nos muestre las dos simbologías, ¿no? Lo que es IEC, lo que es ANSI. Generalmente nos pueden mostrar de las dos formas. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto, que el PCM es un poco más complicado de visualizar y estos modelos más anteriores eran un poquito más fácil, ¿no? Era más intuitivo de verlos. Muy bien. Acá, por ejemplo, ya para ir entrando un poco en un ejemplito que vamos a hacer en el software. Por ejemplo, esto es una configuración para una línea rural que trabaja con derivaciones con fusible. Por ejemplo, acá superpusimos las dos curvas de fase, las protecciones de fase y de tierra, y hemos hecho justamente esta configuración de ventanas, ¿no? Justamente es para que los calibres de los fusibles en ramales laterales entren en esta ventana. Entonces, con las rápidas, ya sea de fase y de tierra, le ganemos a los fusibles y con las lentas le podamos dar tiempo para que se quemen. Y también hemos ajustado dos ajustes instantáneos, uno de fase y uno de tierra. Justamente el único objetivo que tiene este ajuste instantáneo acá, porque básicamente las rápidas están actuando al mismo tiempo que el instantáneo, pero el único objetivo que tiene es que si hay un cortocircuito cerca de la ET, no haga resierre. Entonces nosotros después en el PCM configuramos los resierres para que si el reconectador ve una alta corriente, por ejemplo de mayor de 2000 amperes, directamente abra y no haga el resierre. Eh, si no, no tendría sentido, ¿no? Porque acá las rápidas están actuando en tiempos iguales que a los ajustes instantáneos. No tendría sentido configurarlas, pero el único objetivo que tiene es eso. Si el reconectador por algún motivo ve una alta corriente, que abra y no haga el resierre. Porque el resierre justamente, la estrategia es hacer resierres para salvar el fusible. Entonces, si ve una alta corriente, lo más probable es que la falla esté cerca de la estación transformadora. Entonces, en ese caso va a quedar abierto. Entonces, de este lado tenemos las curvas que están configuradas y acá tenemos las tablitas de ajuste del reconectador. Y fíjense en que, por ejemplo, acá, lo que es la curva de fase rápida, la 50P1, ya acá le hemos puesto el código de lo que está en el PCM, ¿no? Entonces acá, fíjense que una curva R105, el ajuste de pickup es 34 amperes porque es un alimentador rural y la corriente máxima es 20 amperes. El multiplicador de tiempo
justamente lo que hablamos, a las curvas rápidas las multiplicamos por un multiplicador que esté lo más próximo a cero, entonces tenemos las curvas rápidas por acá abajo. Al multiplicarlas por 0,1 las estamos configurando y colocando acá en estos tiempos para ganar los fusibles. Bueno, estos son ajustes de retardos de tiempo que los hemos configurado de esta forma. Y otra cosa importante, que el PCM no se ajustan valores de corrientes del lado de media tensión, ¿no? Siempre son a corriente secundaria. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos, que ahora la vamos a mostrar antes de configurarlo, es chequear las relaciones de los TI, ¿no? En este caso, la relación de los TI es 600:1. Entonces, para verlo fácilmente, multiplicamos el 0,057 por 600 y nos estaría dando unos 34 amperes. Entonces, en el PCM ponemos 0,057, que es el valor este, la corriente de arranque de la protección de fase. Entonces, bueno, se configura siempre a valores de corrientes secundarias, podríamos decir, ¿no? No sé si tienen alguna duda de esto que estoy explicando. Por eso, por ahí también un poco lo que es engorroso este relé, porque por ahí no vemos físicamente bien las corrientes de media tensión, ¿no? Fíjense que acá vamos a hacer la cuenta, por ejemplo. Si nosotros queremos ajustarlo en 34 amperes, tenemos que hacer 0,057 por 600. Y nos estaría dando el ajuste, ¿no? Sin embargo, en el PCM tenemos que poner ese numerito. Con las protecciones de lenta de fase, exactamente lo mismo. Fíjense que acá ajustamos a 36 amperes y hacemos la misma. En el PCM vamos a poner 0,06. El multiplicador de tiempo es 0,6. Y con el ajuste instantáneo, también el pH y PTOC lo vamos a configurar en 600 amperes, que es esta parte de acá. Este escalón que está haciendo acá la curva. Y lo vamos a configurar en el tiempo más rápido, que el relé nos permite un tiempo de 20 milisegundos, ¿no? Y lo mismo hacemos con las curvas de tierra, es exactamente lo mismo. La única diferencia, que cuando ajustemos las protecciones de tierra, fíjense que acá es 0,25. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, este equipo en particular no tiene un TI de tierra, entonces la relación es 120. Eso es por manual, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver, o queremos, mejor dicho, ajustar una corriente de arranque en 30 amperes, una protección de tierra, tenemos que eh, dividirlo por 120. Entonces hacemos 30 dividido 120 y nos da este 0,25. O 0,25 por 120 nos da los 30 amperes. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿no? Curva rápida de tierra, la corriente de arranque, el tipo de curva que es R, y con la lenta de tierra es exactamente lo mismo. Y este caso en particular, en este ejemplo, tiene dos resierres, ¿no? Tiene un tiempo de apertura de 3 segundos y otro tiempo de apertura de 3 segundos. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, resumiendo esta dispositiva, de este lado tienen la tabla de ajuste del reconectador y de este lado tienen lo que es las gráficas de las curvas de protección de tierra y de fase. Si alguien quiere preguntar algo. Si no hay ninguna pregunta, bueno, ahora les muestro un poco lo que es el PCM. Este es el entorno del programa. Lo vamos acá a cerrar esta parte. Lo que primero tenemos que hacer cuando ustedes se conectan al equipo, ahora no estoy conectado, por eso me aparece una X acá, estoy fuera de línea y ya abrí un ejemplo para agilizar un poco la explicación, ¿no? Entonces acá tenemos dos grandes pestañas. Tenemos IED Configuration y Application Configuration. Que entre todo el primero
se refiere más que todo a lo que es la configuración del IED, del relé, y todo lo que es en la Application Configuration es lo que es configuración de protecciones y más que todo la lógica, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. En esta pestañita de IED Configuration, nos vamos, por ejemplo, a lo que es configuración para poder visualizar lo que son la relación de los TI. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo es la lógica para entenderlo un poco mejor? Nosotros, cuando adquirimos un equipo, estoy hablando de estos ABB que vienen con estos relés, ya viene con una preconfiguración. Nosotros nos tenemos que comunicar con el relé y chequear cómo está esa configuración con respecto a los planos, por ejemplo, a los planos funcionales que nos brindó el fabricante, ¿no? Entonces, verificamos los planos funcionales con la preconfiguración que ya tiene el equipo. ¿Cómo lo hacemos a eso? Una vez que ya nos hemos conectado, le va a aparecer un tilde de color verde acá y directamente le hace clic derecho acá y pongan leer el IED, ¿no? Los tenemos que leer primeramente antes de hacer una configuración. Primero lo vamos a leer. Previamente a eso, para que no se equivoquen, ya cuando ustedes abran el software, acá pueden hacer un ejemplo de seleccionar un relé offline primero o directamente conectarse. Les va a poner el tilde de color verde y conectarse online con el equipo. Pueden hacerlo de dos maneras. Si se conectan offline, después cuando estén conectados con el clic verde acá, pónganle leer. Entonces ahí pongan leer leer el relé, va a tardar unos 10-15 minutos hasta leer el relé. Una vez que lo leen, se van a dar cuenta porque mientras los va leyendo, les pone un candadito acá en esta parte. Entonces ustedes no pueden hacer nada. Una vez que les abre el candadito, ahí sí, les va a mostrar estas dos pestañitas, como están viendo acá. Les va a mostrar esto, estas dos. Entonces acá yo ya cargué uno, ¿no? Le pueden poner Parameter Setting para ver los parámetros que tiene configurado. Siempre se van a manejar con dos pestañas. Parameter Setting y también acá, clic derecho, Application Configuration. Entonces van a ver las dos. Van a ver la configuración de parámetros y van a ver la parte lógica. No se preocupen mucho por esto porque ya la configuración viene ya con las entradas y salidas asignadas al equipo que ustedes compraron. Pero sí, la activación de las protecciones, incluso por ahí si quieren activar curvas rápidas, no viene con la lógica programada, no viene, eso lo tienen que hacer ustedes. Pero si quieren, por ejemplo, configurar las curvas lentas y instantáneas, sí lo pueden hacer. Que ahora lo vamos a ver. A ver si están ahí. Sí, Francisco, te voy siguiendo, la verdad que muy clara la clase. A ver, Gonzalo. Gonzalo, ¿no? ¿Me estás hablando? Sí, sí, era para comentarte que bastante claros son los temas hasta ahora y Perfecto. justamente sí, en lo personal trabajo en las protecciones de media tensión en EDESUR y bueno, utilizamos equipos ABB y el programa PCM 600. Entonces, una vez que se han comunicado con el relé, lo leen, eh, y bueno, le van a aparecer estas dos pestañas. Lo que les quería decir que antes de configurar las protecciones tenemos que verificar la relación de transformación de los TI y de los TB. Por lo general de los TB después nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando pongamos operativo el reconectador y nos vamos a dar cuenta que por ahí, bueno, si alguien quiere ver las tensiones de línea, nos va a mostrar las de fase. Bueno, ahí eh, se puede dar las dos cosas, o cambiamos el grupo de conexión de los TV para que nos muestre, porque por lo general viene con eh, un grupo un grupo de conexión ya preconfigurado y nos muestra las tensiones monofásicas en vez de mostrarnos las tensiones de línea. Pero lo más importante para configurar una protección de sobrecorriente
es la relación de los TI, ¿no? Entonces nos vamos a configuración, en esta parte como estamos mostrando acá, para chequear los valores de la relación de transformación de los TI. Nos vamos a análogo input para verificar la relación de los TI. ¿Qué queremos decir? ¿Por qué queremos verificar? Porque por ahí ustedes abren una preconfiguración en el PCM y en el PCM les dice, por ejemplo, vamos a ver acá. Acá en este caso les dice 100 a 1, que si leyeron bien el relé, si lo leyeron, le va a mostrar 100 a 1. Pero puede darse caso que lo lean y acá en vez de decir 100 a 1 le dice 100 a 5, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, tienen los diagramas funcionales y la información que tienen les dice que es 600 a 1, directamente acá lo cambian y le ponen 1. A lo que les quiero transmitir que siempre tienen que estar chequeando continuamente. Y una vez que lo cambian acá, por ejemplo, ¿cuál es la secuencia? Cualquier cambio que hacen, guardan acá en el simbolito de este de guardar y transfieren la información, escribir a la IED. Porque hay veces que por ahí después se olvidan de guardar y al relé no le han cargado nada, solamente porque lo han cargado acá en la computadora, ¿no? Porque ¿cómo es la secuencia? Leemos y traemos la información de relé a la PC. Y nosotros hay veces que acá vamos a trabajar, pero si nos olvidamos de guardar y transmitir al relé, va a quedar solamente guardado en la computadora. Y la configuración no va a ser guardada en ese relé. Entonces, la buena práctica es eso. Cada parámetro que configuremos, lo guardamos y lo enviamos al relé, antes que nos olvidemos, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, si nos podemos hablar con un compañero, esa secuencia por ahí me ha pasado y bueno, se lo quiero transmitir porque por ahí les puede ocurrir a ustedes. Tiene tantos pasos el PCM que en algunas veces por ahí no, nos olvidamos y bueno, no nos queda el relé configurado adecuadamente. Igualmente después con las pruebas nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que verificar esto, la relación. Acá tenemos 600 a 1, porque los circuitos funcionales nos han dicho que es 600 a 1. Acá tenemos, por ejemplo, la relación de los TB. En este caso es, por ejemplo, 13.200 o 13,2 kV a 100 volt. Y hay veces que esto viene configurado en estos reconectadores con la configuración delta. Y hay veces que, bueno, en vez de mostrarnos 13,2, nos muestra 7.600. Bueno, eso lo tiene que cambiar acá también, ¿no? Y acá, bueno, acá nos está mostrando la relación de transformación de, bueno, en este caso porque tiene dos grupos de transformador de tensión, uno antes del interruptor y después del interruptor. El que dice break es después del interruptor. Y acá lo que tenemos es, por ejemplo, esta relación del TI de tierra, que no tiene TI de tierra, pero bueno, la relación que manejamos es de 120 a 0,2 del lado secundario. Eso siempre lo tienen que chequear, que esté bien antes de ir a configurar las protecciones. Entonces nos vamos, estamos en la ventana de Parameter Setting y en esta pestaña acá que tenemos todo lo que es la lógica, ¿no? Todo lo que son la lógica. Acá tenemos, por ejemplo, conceptualmente se los muestro rápido, pero es el circuito de disparo, ¿no? Circuito de, por ejemplo, circuito de cierre que va a la salida P04 y tenemos el comando, el circuito de apertura que va a la salida P03. Que obviamente después buscan en el manual y vean, o en los circuitos funcionales, la salida P3 a qué bornera está asignada, ¿no? En qué regleta, por ejemplo, las regletas X110, y, por ejemplo, le dice el número de borne. A ver si, por ejemplo, no lo tengo preparado acá, pero se los voy a mostrar acá, por ejemplo, para que asimilemos un poquito.
Me voy a ir un poquito, pero para que les quede claro lo que les estoy diciendo. Esto es lo que les quiere decir. Entonces, por ejemplo, esa P3 ya está asignada, por ejemplo, a estas regletas que están de la parte posterior del relé, ¿no? Y acá, por su código, las entradas, por ejemplo, las X110 son entradas binarias, por ejemplo, a ver si tenemos acá, acá entrada y salida acá. Acá por ahí es más fácil de ver. Acá. Fíjense en acá que la P3, por ejemplo, está asignada a la regleta X100 y el Borne 16, para este modelo en particular, ¿no? Si van a otro modelo, tienen que ver los diagramas funcionales y ver el manual lo que les dice, ¿no? Lo mismo con la P4. La P4 está en la regleta X100 y Borne 21. Se lee de esa manera, ¿no? Eso es lo que le dice el manual y en la parte física, la parte de atrás del relé, van a ver de esta manera. Vamos a lo que es la parte de protecciones. Bueno, acá es una, si lo quieren visualizar después, cada pestañita acá representa, por ejemplo, esto, estamos en la entrada de entradas y salida acá, input o output. Entonces acá, por ejemplo, salida, lo que estamos viendo recién. Acá este tiene preconfigurado esta salida, la P4 y una salida P3. Si hacemos un zoom acá, acá tenemos todo lo que es entrada, por ejemplo, lo que le dan la información al relé. Por ejemplo, la entrada 1 recibe la señal de, por ejemplo, un switch que tenemos en la parte del gabinete de media tensión que le indica al reconectador que el interruptor está cerrado, le indica al relé, mejor dicho, cuando le llegan los 24 volt a esa bornera que estamos viendo, por ejemplo, que les mostré anteriormente, acá se pone en 1, ¿no? Entonces, el relé interpreta que el interruptor está cerrado. Cuando está abierto, a este le llegará un 0, 0 en vez de llegar 24, porque siempre son inversos. Y acá llegará a 24 volt, por lo tanto será un 1 acá. Y así sucesivamente con todas las otras entradas, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá de la forma que lo tenemos configurado, tenemos, por ejemplo, bueno, esto lo que es falla batería. Esto viene dependiendo del modelo del reconectador. Hay veces que hay estos modelos ABB, hay veces que versiones que no tienen fuente, entonces le llega la señal del ACU directamente acá, ¿no? En los modelos que tienen fuente, esta señal viene de la fuente. Por ejemplo, este también. Reconectador OK viene del ACU también, bueno, y así sucesivamente, ¿no? El bloqueo manual viene de la palanca, del switch que tiene una palanca en la parte del gabinete. Bueno, todo lo que eso es entrada, medición. Estos son todos los bloques de medición que tenemos acá. Todo lo que son bloquecitos de medición. Esto es la parte lógica y si por ejemplo lo muestran acá, le hacen clic acá y los va a llevar directamente donde están los seteos de parámetros, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el control, todo lo que es control, a todo lo que es enclavamiento, lo que tiene el interruptor, o también lo llama control a lo que es recierre, a lo que es el bloque de DAREC, por ejemplo acá, si hacemos un zoom, acá podemos ver el bloque también, DAREC. Fíjense que acá nos lleva directamente, cuando lo hacemos clic acá, en el bloque, nos lleva directamente acá al árbol izquierdo, ¿no? Y nos debería llevar acá. Acá directamente vamos a la configuración de parámetros del DAREC. Entonces, siempre trabajamos de esta manera. Trabajamos con señales acá y también trabajamos configurando parámetros en esta pestaña. Por lo general, cuando ustedes leen el relé, si es un relé de un reconectador, ya viene preconfigurado. Hay que tocarle ciertos parámetros mínimos y alguna lógica, por ejemplo, esto que les estoy diciendo. El bloqueo de curvas rápidas, por ejemplo, lo tienen que hacer modificando esta lógica acá. No viene preconfigurado.
pero las funciones más importantes ya vienen preconfiguradas. Lo mismo se están configurando un relé que tenemos, por ejemplo, en una celda. Ya viene preconfigurado para todas esas entradas que tiene esa celda, ¿no? Ya viene amoldado para todas esas señales. Por lo general, si no, bueno, se tiene que trabajar un poquito. Lo mismo acá que tenemos los LED. Los LED que ven, por ejemplo, en la parte frontal del relé. Por ejemplo, acá les voy a mostrar. Eso también es una ventaja que tiene este equipo con respecto a los otros. Nosotros acá si queremos usar el relé que nos señalice otra cosa, lo podemos hacer con esa lógica, ¿no? En cambio, con otra marca no lo podemos hacer. Va, por lo menos en las marcas que vienen más estándar. En esto sí. Acá nosotros, por ejemplo, el uno dice reconectador cerrado, por ejemplo, el LED que tenemos acá. Y acá nos vamos acá al PCM. Fíjense que le llega la señal que el reconectador está cerrado. Entonces, este LED también se puede configurar si queremos que se prenda en verde, se prenda en rojo. No lo vamos a hacer acá porque nos lleva mucho tiempo. Pero bueno, lo que les quiero decir es que estos LED también se programan. Si vienen preconfigurados, pero nosotros le podemos dar la funcionalidad que nosotros queramos, ¿no? Eso es lo que es LED. Lo que son las funciones de protección, también que son bloquecitos. Nos vamos acá, vamos a trabajar un poquito acá. Fíjense que acá aparecen todo lo que es la simbología que estamos viendo, que les hablaba en la presentación. Por ejemplo, una protección PHIP-TOC es una protección instantánea de fase y este es el bloquecito, fíjense en acá. ¿Y qué tiene en la salida? Tiene la función de operate y la función de estar. Esta función de operate se va dirigiendo aguas arriba hacia el circuito de disparo. Al circuito de disparo y a la funcionalidad que nosotros les queramos dar también, ¿no? La podremos dirigir al bloque acá de grabación también para que nos muestre, etcétera, etcétera. O también la podremos dirigir al bloque DARREC, porque podemos usar esa señal de protección para configurar un resierre, ¿no? Pero bueno, eso es lo bueno que tiene este software. Es un poco complicado, pero lo podemos configurar como nosotros dispongamos, ¿no? Bueno, eso por ejemplo es una protección instantánea de fase. Si ustedes quieren, por ejemplo, irse a la protección instantánea de tierra, hacen clic acá y lo lleva directamente. Fíjense que acá tiene un bloqueo, que es bloqueo de tierra, que esto es, por ejemplo, em, esta versión, por ejemplo, viene con tres teclas. Hay una que dependiendo de su modelo reconectador, por ejemplo, la una es para activar los resierres, la 2 es Hotline Tag y la 3 es justamente para bloquear las funciones de protección de tierra. Entonces, cuando apretan esa tecla, internamente viene una señal acá y está bloqueando esta función de tierra. Obviamente, si van a esta función de tierra, fíjense que viene la señal y bloquea todos los que son protecciones de tierra, ¿no? Lo hace con esa lógica interna. Ustedes solamente apretan una tecla, pero adentro está configurado para que haga esa función. Entonces, lo más probable es que si ustedes bloquean la tierra, bueno, esta función no va a mandar el disparo. Sí va a mandar una función de estar. Si hacen un ensayo alguna vez, van a ver que el relé tiene, por ejemplo, acá, tiene tres lucecitas. Vamos a insertar acá. Tienen una de Readi que está bien, tienen una de acá de pickup. Van a ver que, por ejemplo, si tienen un bloqueo de tierra y lo quieren ensayar, van a ver que esa protección, esa lucecita se prende, pero el equipo no hace el disparo, justamente porque bloquea el disparo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, teníamos, ya para ir terminando, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Fíjense. Vamos a configurar lo que es una protección de fase. El pH y PTOC lo tenemos en 600 y un tiempo de 20 milisegundos. Entonces, vamos acá al pH y PTOC. Esto no lo tocamos porque la parte lógica no la tocamos, salvo alguna función especial que le queramos hacer, pero ya esto viene preconfigurado para el reconectador. Entonces, ¿qué tenemos acá?
Primero lo vamos a habilitar. Acá pues ya la tengo en on, pero si la tuviéramos en off, la habilitamos. Y esta función ya estaría ahí activa para proteger contra valores grandes de corriente. ¿Qué les dice acá? 1 de 3. ¿Qué quiere decir 1 de 3? Que solamente en una fase que se le supera la corriente va a actuar. Si nosotros queremos configurar lo que es que vean en dos fases para que actúe, lo podemos hacer. Y si queremos 3 de 3, lo configuramos para que sí o sí esta función de protección tiene que ver la corriente de arranque en las tres fases. Pero por cuestiones conservativas se deja una de 3. Con que en una fase se le supere el valor de corriente, ya esta protección puede hacer el disparo. Acá fíjense que vienen distintos grupos. ¿Por qué vienen distintos grupos? Porque nosotros después en el relé podemos elegir el grupo de configuración. No sé, por ejemplo, nosotros elegimos el grupo 1 para que sea configuración de invierno y el grupo 2 que sea de verano. Entonces ya lo tenemos configurado, por ejemplo, eh, cambiamos estos ajustes y, perdón, acá el tiempo de reset no, perdón, acá le expliqué mal. El seteo es en el grupo 1. La corriente de arranque es justamente acá, en 600 amperes, entonces la corriente de arranque es 1. Disculpe, el tiempo de reset extra es un tiempo que ya viene por defecto, ¿no? Entonces este 1 por 600, esto estaría ajustado la pH y PTOC en la corriente de arranque 600. Y este es el tiempo. Justamente acá no le podemos poner 0 porque el mínimo es 20 milisegundos. Entonces lo dejamos en 20 milisegundos, ¿no? El star value este es un multiplicador de tiempo que justamente lo que hace también es mover la corriente de arranque. Eso lo mueve para la derecha, lo mueve para la izquierda, pero por regla práctica esto se deja en 1. Entonces, si nosotros queremos ajustar la corriente de arranque del instantáneo en 600, ponemos 1 y ahí estaría ajustado en valor de corriente secundaria en 600 amperes. Lo que le explicaba es justamente, eso configuramos el grupo 1 y si queremos hacer una configuración en el grupo 2, por ejemplo, en el grupo 2 lo queramos hacer con un ajuste instantáneo de fase de 1200. Ponemos 2 y ahí nos quedaría grabado el grupo 2. Y después en el relé, en el HMI, podemos seleccionar qué grupo de ajuste queremos que estén activos, ¿no? No nos deja seleccionar dos a la vez, siempre es uno. Nosotros elegimos, bueno, el HMI que quede ajustado al grupo 1. Entonces, por más que nosotros acá en el PCM tengamos configurados los dos, le va a dar importancia cuando seleccionemos al grupo 1. El grupo 1 justamente está configurado esta protección instantánea. Lo mismo hacemos con la de tierra. La de tierra ponemos en on, justamente acá porque ya está configurada la protección de tierra instantánea. Ponemos en on y también ajustamos lo que es el grupo 1. Fíjense que acá en la gráfica la protección instantánea de tierra está en 400 amperes. No sé si acá abajo la ven. 400 amperes. Entonces, 375 por 120. 3.75 por 120. Bueno, en este caso sería 450 amperes. Si nosotros queremos poner acá, por ejemplo, 400 amperes, exactamente 400 dividido 120, tendríamos que poner 3,33 acá en este punto para que nos dé la corriente de arranque en 400 amperes, ¿no? Este lo dejamos como está porque es un multiplicador y el tiempo le dejamos 20 milisegundos, pues lo queremos hacer un ajuste instantáneo. Estas dos funciones que explicamos anterior, la de fase y la de tierra, son instantáneas. Y acá, por ejemplo, en este modelo de relé, acá con esta función de tierra, si bien dice por su código pareciera que fuera direccional, que en realidad es direccional, pero cuando tiene la letra F de adelante,
podemos ajustarla en este punto como no direccional. Ahora lo vamos a ver en esta parte, acá. Acá lo ajustamos como no direccional y esta función de tierra va a trabajar como una 51N, por ejemplo. En este modelo en particular, el relé nos da estas funciones, ¿no? Entonces fíjense que acá, esta función de protección de tierra es esta curva que estamos mostrando acá, es esta, la azul sería. Entonces esa tiene un ajuste de tierra, si acá lo vemos, la lenta de 30 amperes y la curva C 133. Fíjense que acá que el multiplicador de la corriente de arranque es 0,25 y el multiplicador de tiempo es 0,5. Entonces, nos vamos acá y acá la configuramos. Por ejemplo, esto nos quedó de un ejemplo. Si queremos configurarla, por ejemplo, en 30 amperes, 120 dividido 30, eh, nos da, perdón, es 30 dividido 120, 0,25. Acá iría 0,25. Este lo dejamos como está, que es un 1. Y el multiplicador de tiempo acá dijimos que era 0,5. Entonces el time multiplier o time dial en algunos autores lo ponen 0,5. Lo ajustamos acá como no direccional para que se comporte como una función de protección lenta de tierra. Y acá le elegimos la curva. En Operation Curve, el tipo de curva, acá le elegimos la curva C 133, que es la curva que se asemeja mucho más a los fusibles de expulsión, ¿no? Nosotros tenemos un calibre de fusible acá, ponemos la curva por arriba justamente para que le gane a los fusibles, o sea, que le dé tiempo al fusible para que se queme. No sé si quieren preguntar algo de esto, pero básicamente lo más importante es la corriente de arranque, el multiplicador de tiempo y la curva. Solamente esos parámetros. Lo otro ya viene todo preconfigurado, ¿no? Todos estos parámetros no tienen que tocar nada. También acá pueden hacer dentro de esta función de protección, pueden ajustar un grupo de ajuste, un segundo grupo, y tenerlo ahí preparado por si les cambia mucho la configuración en verano y en invierno. Otra cosa que tiene, por ejemplo, si ustedes por ahí quieren definir la curva, fíjense que acá los parámetros A, B, C, todo eso son parámetros de curvas de tipo inversa. Y acá ya vienen prefijados porque justamente nosotros elegimos la curva C. Pero si ustedes acá ponen, por ejemplo, curva definida por el usuario, a ver si estaba en esta parte, programable, fíjense que ya le habilita y ustedes pueden poner estos coeficientes, cambiarlos, y de esa manera ustedes, eh, o sea, fabricar su propia curva. Pero obviamente para fabricar su propia curva lo tienen que planificar, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pues, pueden cambiar estos factores y de esa manera hacer la curva de protección que ustedes deseen, ¿no? Pero bueno, con tanta cantidad de curvas que tiene este equipo, lo más aconsejable es agarrar una curva del manual, porque ya tiene la curva definida. Solamente cambian la corriente de arranque. Acá siempre asegúrense que diga no direccional, salvo que quieran configurar una curva, una protección direccional. Eso lo pueden hacer para adelante o para atrás, pero bueno, no lo vamos a hacer acá. Y bueno, esos son los tres factores más importantes, ¿no? Corriente de arranque, multiplicador de tiempo y tiempo de curva. Otra de las cosas por ahí también importantes que hay veces que acá podemos elegir la señal de corriente de tierra calculada o la medida. Eso también ténganlo en cuenta porque hay veces que puedes prestar la confusión. Bueno, lo mismo con acá nos da otro tipo de curva de tierra.
y esta la podemos usar para configurarle las curvas rápidas. Acá ya está hecho, por ejemplo, la curva R105, el multiplicador de tiempo, perdón, el multiplicador de la corriente de arranque, 0,25 por 120 nos va a dar en el orden de los 30 amperes. Está puesta como una direccional y el multiplicador de tiempo. Fíjense que el multiplicador de tiempo está en 0,05, porque nos estamos asegurando que esta curva esté bien por debajo, ¿no? Para que le gane a los fusibles. Y las protecciones de tierra lenta, fíjense, van a ser a la que dice F, Directional Phasor Loss Protection Over Current, que son fusiones también direccionales, pero ajustando acá no direccional, se comportaría como una 51P. Lo mismo con esta, ¿no? Si quieren ajustarla ahí la curva rápida, también acá ya está ajustado, curva R. Y bueno, ese es un poco en forma así muy general cómo se ajustaría, por ejemplo, esta configuración en el PCM, ¿no? Bueno, el bloque de reconexión es el bloque DAREC, entonces acá también, así lo vamos a repasar a modo global, ya viene preconfigurado. ¿Cómo se configura? Primeramente, eh, por ahí viene configurado como off, que es decir que está apagado, entonces lo configuramos en on para activarlo. Y acá fíjense que acá les dice el modo de reconexión, lo pueden habilitar con la tecla externa o directamente ya dejarlo en on y que independientemente de la tecla externa siempre haga la reconexión. La tecla externa se refiere a esto, ¿no? Dependiendo del modelo de reconectador, en este caso, en los circuitos funcionales les va a decir el fabricante a cuál fue o qué tecla fue designado como la habilitación externa. Por lo general este modelo viene con la tecla F1. Hay veces que pasa que muchas veces estamos confiados que está activado y hay veces que por ahí toqueteamos el HMI y ya viene preconfigurado con la tecla externa y por algún motivo la tocamos y después el aparato no hace el recierre. Para asegurarse que haga el recierre, les tiene que mostrar, si tienen este modelo, ahí donde tiene un circulito, tiene que quedar rojo. O igualmente cuando lo tocan les va a decir recloser habilitado y se les va a poner la teclita ahí de color rojo. Eso por ahí ocurre también, ¿no? Y bueno, estos parámetros generalmente no se tocan. Si se toca el recline time, que es el tiempo de reset, esto lo más recomendable es, por ejemplo, que sea lo más grande posible, o sea, que sea, por ejemplo, si tenemos dos tiempos, un tiempo de 1 segundo de apertura y otro tiempo de 3 segundos, son 5 segundos, por lo menos que tengamos un tiempo de reset de 10 segundos, ¿no? Porque si le damos tiempo de reset bajitos, puede ser que el aparato esté continuamente abriendo y cerrando y nunca quede abierto. Eso hay veces que no lo cambian, lo dejan como viene de fábrica, por lo general viene con 5 segundos, y después el reco nunca queda abierto, ¿no? Está continuamente abriendo y cerrando juntamente por eso, porque siempre inicia la cuenta y no... Cuando ve la falla empieza el conteo interno y se resetea. Para asegurarse siempre déjenlo por lo menos en 10 segundos o 15 segundos, ¿no? Entonces, lo más importante que tienen que ver es esto, este parámetro, que es el recline time, que es el tiempo de reset. Y después acá los tiempos de apertura. Primer tiempo de apertura, por ejemplo, acá 3 segundos. El segundo tiempo de apertura 3 segundos. El tercer tiempo de apertura 2 segundos. Y bueno, dependiendo de la cantidad de recierre que ustedes les quieran dar y la estrategia que tengan, tienen que configurar estos tiempos. Hay veces que les voy a dar un ejemplo y lo vamos a asociar con estas gráficas que tenemos acá, para que nos quede claro. Ya con esto cerramos. Por ejemplo, un concepto, y ya para cerrar, lo que es un recierre rápido o una operación rápida del reconectador. Conceptualmente les tiene que dar claro esto. Que el reconectador haga una operación rápida, siempre estamos
hablando de que tiene configurada curvas rápidas, de esta forma, lo que lo estamos diciendo, una curva R105, por ejemplo, que actúa en 150 milisegundos. Eso quiere decir una operación con curva rápida. Un recierre rápido es este tiempo de acá, que en este caso está configurado en 2 segundos, pero ese tiempo lo configuramos nosotros. Si nosotros este tiempo debe ser 2 segundos, le ponemos 100 milisegundos, eso es un recierre rápido. Eso es un recierre rápido. No quiere decir que opere con curva rápida, ¿no? Porque por ahí se mezclan un poco los conceptos. Acá, por ejemplo, en esta oscilografía, el reconectador actuó 2 veces con curva rápida y una con lenta. Y tiene tiempos de recierre de 2 segundos. Eso dependiendo quién lo analice, va a decir 2 segundos rápido o es lento. Eso es a modo de usuario. Algunos lo consideran rápido, otros lo consideran lento. Por lo general se considera rápido 100 milisegundos. Si nosotros hacemos un recierre a los 100 milisegundos, ese es un recierre rápido. Pero esto se los aclaro acá, por ejemplo, acá le hemos configurado 2 CBB, tiene 2 recierres y sin embargo son 3 operaciones del reco. Tiene 2 por rápida y una por lenta. Porque eso también se presta a la confusión, ¿no? Y en este diagrama oscilográfico también tenemos 3 CBB configurados y tenemos 4 operaciones. 2 por rápida y 2 por lenta. Entonces, estos CBB, por ejemplo, los configuran acá, los que los estamos viendo en el PSM. Acá, por ejemplo, se van acá abajo y acá donde dice Short Number CBB, acá le ponen, bueno, que este actúe en primer lugar y este actúe en segundo. Entonces, en este ejemplo tendría 2 reconexiones, ¿no? 2 reconexiones, entonces lo que más está respondiendo es a esto. Si tiene 2 reconexiones, tiene 2 CBB programados, por lo tanto, si tiene configurado curvas rápidas, en este caso, va, por ejemplo, acá tiene un bloqueo, en este instante tiene un bloqueo de las curvas rápidas, entonces actúa con 2 curvas rápidas y una con lenta. Entonces, en este caso particular tiene 2 CBB configurados y responde o respondería de esta manera el reconectador, pero siempre y cuando acá hagan bloqueo de las curvas rápidas. Si no hacen ningún bloqueo, como la curva rápida está por debajo de la lenta, siempre cuando cierre va a actuar con la curva rápida. Y ese bloqueo, bueno, se hace con la lógica. No lo vamos a explicar ahora, salvo que alguien lo pregunte, porque ya no, nos estamos extendiendo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es un poquito ahí el tema de los recierres. Configuran acá los shot números CBB 1 y 2, por ejemplo, para hacer dos recierres. Y después, acá, por ejemplo, las señales que inician el recierre, si lo quieren hacer fácil, pongan 63 acá. 63 porque quiere decir que todas las señales que van al bloque de Direct eh, van a activar el recierre. Salvo que tengan alguna función en especial que digan, bueno, no, si ve una corriente, alta corriente con el instantáneo, que quede bloqueado. Bueno, eso lo tienen que trabajar acá con los números binarios, dependiendo de las señales del bloque DEREC, acá, y ponerle el numerito binario justamente para que si vienen acá, por ejemplo, actúa la protección instantánea de fase, viene acá, bueno, le tengan que poner el numerito en binario para que si viene esta señal se bloquee y no haga el recierre. Porque lo único que hace el bloque DAREC es habilitar el cierre. La apertura la hace con las señales de protección. O sea, directamente para que lo entiendan. Si actúa esta función de protección, esta señal va directamente al circuito de disparo y abre el interruptor. Pero también va al bloque DAREC y el bloque DAREC es el que internamente después nos da el cierre, ¿no? Nos habilita el cierre y lo tenemos acá el cierre. Si bien acá también está la apertura, pero quien termina cerrando o haciendo el recierre automáticamente es este bloquecito con esta señal. Sí, esta pregunta, ¿todo lo que es relacionado a la reconexión se suele dejar como viene de fábrica, configurado de fábrica? Sí, es así, pero igualmente hay que chequearlo porque hay veces que la preconfiguración trae una preconfiguración básica.
Así que eso hay que chequearlo. Entonces, lo terminemos definiendo nosotros. Por lo general, el resierre lo va a hacer, pero si nosotros queremos hacer un bloqueo de curvas rápidas, eso no está. Eso lo tienen que hacer. Viene configurado, pero viene configurado como lo hizo el fabricante y no como queremos que actúe en nuestro sistema. Eso es lo que les quiero dejar claro. En este modelo de ABB, ¿no? En este modelo que es un poco más complicado, justamente no es complicado, pero en realidad es un modelo de relé que viene con mucho más prestaciones y al tener mucho más prestaciones lo hace un poco más dificultoso. Pero como usuario, bueno, tenemos mucho más aplicaciones disponibles comparado con otros modelos de reconectador. Eso es así. Perfecto, exactamente. Sí, justamente. Y si ustedes por ahí, ahora les voy a mostrar otra, no sé, por decirle, a ver, vamos a cerrar esta parte, que no siempre, ahora yo les mostré ese ejemplo porque ya tenía un ejemplo cargado, pero por ejemplo, vamos a abrir otra configuración, ya para ir terminando. Van a ver que ahí yo les mostré ahí dos códigos de tierra y dos de fase, y ahí podíamos ajustar curvas rápidas y lentas, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a abrir otra configuración, eh, importar, vamos a traer otro relé, escritorio. Esta es una configuración de un reco que protege una ET en 33 kV. Lo que les quiero mostrar es que hay veces que no todas las preconfiguraciones vienen completas. Eso es lo que les quiero mostrar. Y no todas las veces van a tener las funciones de protección disponibles, pero las pueden cargar y las pueden configurar para que cumplan la función. Eso, y ahí terminamos. Vamos a abrir, por ejemplo, esta configuración. Por ejemplo, acá que tenemos protección instantánea de fase, de tierra. Acá tenemos estas dos funciones de tierra, pero fíjense en que acá tenemos esta que podemos usarla para desfase y no tenemos dos desfases. Nosotros que quisiéramos, en esta aplicación no estaba configurada rápidas de fase porque protegía dos transformadores que no tienen reconexión. Pero si nosotros queremos usar este preconfiguración para un alimentador y queremos ajustar una rápida de fase, lo podemos hacer con esta función, pero nos va a faltar una función para la lenta, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para agregarla? Vamos a Application Configuration. En la pestaña acá de protecciones, nos está mostrando la que nosotros habíamos elegido acá de fase. Y si queremos agregar otro bloquecito, hagan clic derecho acá en la hoja y inserten nueva función. Y acá nos da el software la posibilidad de insertar funciones de protección, insertar funciones lógicas, etcétera, etcétera. Vamos a lo que es protección y elegimos una protección de otra protección de fase, porque dijimos, bueno, tenemos que configurar una rápida y una lenta y tenemos una sola. Bueno, elijamos esta, FDPH-LPTOC, y la insertamos. Acá le ponemos OK, acá nos está diciendo los ciclos de tiempo. No se preocupen por esto porque después el software lo corrige automáticamente. La insertan, pero ¿qué pasa? Ahora tenemos que configurarle la parte lógica. Pero no es muy difícil porque nosotros agarramos y copiamos lo que tenemos acá, fíjense. Tenemos que ponerle la señal de operate y la señal de start. Entonces hagan clic acá, se posiciona con el mouse, conectar nueva variable. Le ponen ahí y ya automáticamente le designa con ese nombre, ¿no? Lo mismo con la función de start. Se acercan ahí, que les ponen la manito.
Eh, Vamos a hacerle un zoom, conectar, nueva variable, y ya automáticamente se lo pone estar. ¿Por qué no se les habilitó? Acá, bueno, también si quieren hacer un bloqueo lo pueden hacer. Porque ahora hay que comandar estas señales al circuito de disparo. Entonces acá pueden hacer lo siguiente. Clic derecho con el mouse, o mejor dicho, vean hacia dónde van estas funciones. Lo más fácil es ver dónde van estas funciones. Van al direct y van a la señal de protección. Nosotros vamos a cambiar al circuito de disparo. Después vamos a comprobar que esté en el direct. Pero vamos al circuito de disparo. Fíjense que ya acá, ya esta señal ya está comandada al circuito de disparo. Entonces a esta OR directamente lo traen acá, ponen connector, variable existente y acá pónganle la función que seleccionaron. F de operate. Y ahí está. Y ahí estaría. Y ahora se van a la parte de atrás y ahí ya se la habilitó, ¿no? Ya se las puso en verde. Y lo mismo hacen con la señal de estar. Hacen lo mismo, el mismo ejemplito. Y si quieren que les aparezca en este árbol acá, ponen guardar. Y cuando ponen guardar, automáticamente se les agrega en este árbol de acá. Ahí está. Ahí ya se las agregó. Ya estamos terminando. Si alguien quiere preguntar algo, si no, es un poco la respuesta a lo que preguntaba el compañero, si ya viene preconfigurado. Repetimos, puede ser que sí o puede ser que no. Entonces acá nos vamos directamente a ver si le agregó a la señal de protección. Protección de sobrecorriente. Y acá ya la tenemos agregada. Si quieren, parámetro setting, clic derecho, parámetro setting. Y acá ya está habilitada, ¿no? Ya está en on y bueno, acá después la configuran como ustedes la deseen. Obviamente, en el circuito del direct tienen que verificar que esté al direct. Si, por ejemplo, este fuera una configuración rápida, tiene que estar cableada también al circuito direct, ¿no? Que el direct lo tenemos acá, en la pestaña de control. Vamos a buscar el simbolito, porque la señal de esa función, si es fuera de tierra, la chequea que la tengan acá. Si no la tienen, la agregan. Y acá a simple vista no la tienen. Pero no se hagan problema. La ponen acá en esta compuerta OR, conecten, variable existente, y acá le ponen fd operate. Porque en realidad acá a las señales del direct viene la señal de operate. ¿Entá? Y ahí está agregada, entonces esa es una función también que si actúa, y depende cómo lo configuren, va a dar la orden de cierre al interruptor. No, no, la hora de eso viene por defecto. La señal de sincronización viene, para lo que es distribución, eso no es importante, ¿no? Ya te viene configurada por defecto. Eh, me olvidaba de mostrarles. No, no, a ver, vamos a responder un poco mejor la pregunta, pero no. Vi que lo que mostraste y recordando cuando tuve el contacto con el reconectador, que hay una función de sincronización. ¿Esa tiene alguna relevancia a la hora de reconectar? No. No, no, esa no tiene ninguna relevancia. Eso es justamente para otra función, que es cuando tenemos que sincronizar con, con conexión a la red, pero no, no, en este caso no. Hablando de eso, acá les voy a mostrar ya para ir cerrando, un diagrama, una descarga de... Eso es lo bueno que tiene el PCM, que nos permite ver diagramas oscilográficos de fallas. Acá les voy a mostrar dos o tres eventos y ya con eso cerramos. Y ahí vamos a ver la señal de sincronización que me estás hablando. Y no tiene ninguna importancia. Es solamente para sincronizar cuando, por ejemplo, tenemos que sincronizar con la red, pero no, en este caso no.
No porque nosotros cerramos el interruptor y aguas abajo no tenemos que chequear fase ni nada porque cerramos directamente, ¿no? Eso está para otra función. Vamos acá, oscilografías. Por ejemplo, le voy a mostrar acá, este es un evento de falla, por ejemplo. Nosotros también nos podemos conectar con el IED, leerle también los reportes de falla y descargarlos. Y, por ejemplo, no, esto es de un experimento que hicimos, ahora se lo muestro, pero al último. Le voy a mostrar un recon servicio primero. Acá se los mostraba los reportes, esto en manera teórica. Fíjense, estos oscilogramas son ilustrativos, pero lo que nosotros vemos cuando descargamos los reportes de falla, vemos esta oscilografía, ¿no? Fíjense en acá un concepto. Tenemos canal 1, canal de corriente de la fase 1, canal 2, corriente de la fase 2 y canal 3, corriente de la fase 3. Y el 4 es la corriente por el neutro, que cuando tenemos un sistema equilibrado por el neutro no deberíamos tener corriente. Antes de que ocurriera el evento, fíjense, nos paramos con el cursor acá que tenemos 44 amperes por la fase 1 y bueno, tenemos las corrientes equilibradas, por la corriente de neutro tenemos 1 amper, un desbalance chiquito. Y fíjense que ocurrió una falla y tiene un valor más o menos de 490 amperes, aproximadamente 470. Y fíjense en cuánto tiempo estuvo cerrado el reconectador. Estuvo cerrado aproximadamente unos 800 milisegundos, eso lo vemos con el tiempo acá, ¿no? Ese es el tiempo de curva, lo que tanto hablamos. Tiene configurada una curva, en este caso era extremadamente inversa, con una corriente de arranque aproximadamente en 100 amperes más o menos, o 70 amperes. Entonces fíjense eh, que en este caso fue una falla bifásica en este caso, fíjense entre la fase 1 y 2, y vio 470 amperes. Entonces, en 800 milisegundos, espera el tiempo de curva y abre el circuito. Y como en este evento no tenía reconexión, queda abierto, ¿no? Lo que estamos viendo en el canal 5 y 6 y 7 son las tensiones aguas abajo del interruptor. Por eso fíjense, después que abrió el circuito, las corrientes acá desaparecieron y la tensión debajo del interruptor también se fueron a cero. Pero como este equipo en particular tiene TV abajo y arriba, los de arriba siguen midiendo tensión, fíjense. Entonces, eso acá se ve claramente, ¿no? Cómo ve la falla un reconectador, ¿no? Otro concepto, fíjense que cuando transcurre la falla en 800 milisegundos, fíjense cómo disminuye la tensión, ¿no? En las fases 1 y 2, que es las dos fases que vieron la falla. No así la fase 3. Fíjense cómo está esta modulación acá y la caída de tensión que ven por la falla, ¿no? Esos son los canales analógicos que graba el equipo. Acá abajo tenemos los canales digitales. En el canal 1, interruptor cerrado. Entonces, hasta este punto, hasta acá, estuvo cerrado. Después abrió, entonces la señal era 1 y después se fue a 0. En el canal 2, por ejemplo, es el interruptor abierto, entonces estaba en 0 porque el interruptor estaba cerrado. Después abrió, entonces pasó a 1. Y así hace con todos los otros canales. Por ejemplo, el canal 3 es la de estar general. O sea, cuando arranca una función de protección, empieza a grabar. Entonces acá se superó la corriente de arranque en este punto, porque pasamos de tener 45, pasamos a tener 400. Entonces empieza a grabar el canal de arranque de la función de protección. Y acá lo que preguntaba el compañero, la señal de sincronización, viene por defecto también y está siempre constante, ¿no? Es una señal que en realidad viene por defecto, pero en estas aplicaciones en distribución no tiene ninguna función. Si quieren para que no se los grabe, directamente van al PCM acá y donde dice Disturbance en Record, donde dice acá configuración, Disturbance Record, vamos acá en la parte de coso. Acá tienen los canales de grabación. El canal 56, si quieren no verlo,
directamente van al canal 56, acá. Ponen off acá y yo no quiero ver más los próximos eventos, esa señal. Le ponen off, le ponen guardar, le ponen que sí y envían la información al relé. Y en los próximos eventos de falla, esa señal acá no la van a ver. Esto es un reco que está en servicio, bueno, es un evento de falla que vio, se los quería mostrar. Después les voy a mostrar otro acá, por ejemplo. Son dos ensayos. Por ejemplo, este es un ensayo que no tenía curvas rápidas, solamente curvas lentas, pero tenía tres resierres configurados. Este, como es un ensayo, fíjense que no tenemos tensión porque solamente inyectamos corriente en el polo. Entonces, inyectamos corriente en el polo 3 y como inyectamos corriente monofásica, lo ve por desbalance el canal 4. Entonces, fíjense que le inyectamos acá casi 600 amperes. Entonces, acá nos está mostrando la operación de esta curva, que es una curva normalmente o extremadamente inversa también. Este tiempo acá de apertura era 1 segundo. Y estos dos tiempos que tenemos acá, esta parte acá, 2 segundos y 2 segundos. Fíjense, tenemos tres resierres. Acá, en este instante, abre la función, espera el tiempo de apertura, cierra, un resierre, dos resierres y tres resierres. Y queda abierto. Acá en esta parte irían los CBB, ¿no? CBB1, que resierra esta parte, CBB2 acá y CBB3 acá. Y bueno, las tensiones no las muestra justamente porque esto se te inyectó solamente corriente. Y ahora por último les muestro este ensayo que es lo más parecido a lo que vimos en la expotécnica, de una curva rápida y una lenta y un tiempo de resierre de un segundo, 2 segundos, no me acuerdo cuánto era, y ahora lo vemos. Acá tenemos la operación por curva rápida, abre, espera 2 segundos de resierre y acá tenemos la curva lenta, ¿no? Y después de la curva lenta, abre y queda abierto. Acá una forma fácil de ver que queda abierto es en este punto, ¿no? En el canal 1 que es la graba cuando está cerrado, fíjense que cierra acá y después de ahí queda abierto. Justamente porque acá le damos configurado un solo CBB, un solo resierre. Un solo resierre, pero como tiene curva rápida y lenta, y la rápida está muy por debajo de la lenta, cuando cierra va a actuar con este, o sea, cuando ve la primera falla va a actuar con la rápida. Después cierra y como le hicimos un bloqueo a la curva rápida, le va a dar tiempo al fusible para que se queme, ¿no? Por eso esta diferencia entre curvas. No sé si quieren preguntar algo más, si no, con eso damos por cerrado el encuentro del día de hoy. Ahí subieron otra. Última pregunta, a ver. Esos ensayos son exactamente, son un ensayo con corriente primaria. Y después yo tengo mi canal de YouTube, si quieren ver ensayos sobre corriente con corriente primaria, pueden buscarme en YouTube, Francisco Sosa, Reco, y ahí hay algunos ensayos que leemos, que son similares a los que hicimos en la Expo Técnica. Pero sí, se inyecta corriente al circuito primario, por eso acá les muestro. eh, a ver, fíjense, cuando ponemos el cursor acá le inyectamos 200 amperes a un polo. Entonces nos está mostrando por la fase 3 200 amperes y por el neutro 200 amperes. Esto es lo más correcto antes de instalar el reco, o si ya lo tenemos instalado en campo y nos queremos asegurar que esté haciendo la secuencia correcta, lo más correcto es inyectarle corriente y ver que haga todos los circuitos, los ciclos correctos, ¿no? El ensayo sobre corriente es lo más fácil de darse cuenta si el reco actúa de manera correcta. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Mauro, gracias a vos también por prenderte. Gracias, Gonzalo, también. Lorenzo, también, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por haberse conectado. Ya
terminando el año, no es nada fácil estar escuchando una disertación online, así que bueno, gracias también a ustedes. Todavía hay espíritu superador a esta Sí, sí, altura sí. del año con este año que es La verdad complicadísimo. que sí, cuesta un poco lo virtual, pero bueno, también agradecerles a ustedes por haberse conectado y estar ahí atentos. Si quieren preguntar algo más, de mi parte no hay problema, pero bueno, hasta acá llegaríamos. No, gracias a vos, Lorenzo, gracias. Ahí se han suscrito a tu canal. ¿Querés escribirlo el canal acá en el Ah, chat bueno, de Francisco? Así les llega. Francisco Sosa me van a encontrar. Si quieren ver algún ensayo,